Bueno, habíamos visto la clase pasada, básicamente lo que empezamos a hacer fue, empezamos a hablar un poquitito de qué era el átomo, ¿sí? Cuando estuvimos hablando un poquitito de qué era el átomo, vimos que el átomo estaba formado por distintas partículas subatómicas, ¿sí? Que se llamaban protones y neutrones los que se encontraban en el núcleo, y en orbitales íbamos a encontrar los electrones, ¿sí? Tienen que tener bien en cuenta y tienen que tener claro que eh, lo que implica los electrones, cómo están dispuestos en el espacio, lo vamos a estudiar después, ¿sí? Lo único que nos interesa ahora, que teníamos que tener bien claro, es que la cantidad de protones y la cantidad de, perdón, que los neutrones y los protones estaban en el núcleo, que los electrones estaban en orbitales, ¿sí? Que los neutrones no tienen carga, que los protones tienen carga positiva y que los electrones tienen carga negativa. Eso era lo que teníamos que tener bien clarito. A raíz de esto, de que conocemos lo que es el átomo, vimos que hay diferentes tipos de átomos, ¿sí? Que hay diferentes tipos de átomos, y la diferencia que hay entre los átomos radica, ¿sí? Justamente en la cantidad de protones, neutrones y electrones que puede llegar a tener, ¿sí? Para poder determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones que puede llegar a tener un elemento, teníamos que trabajar con, perdón, estoy buscando porque estoy buscando la tabla periódica, que yo la tenía acá y no la encuentro. Teníamos que trabajar con dos números que eran sumamente importantes. Uno era el Z, ¿sí? O número atómico, que indicaba la cantidad de protones, ¿sí? Y el otro era el A, o masa atómica, que indicaba la suma entre los protones y neutrones, ¿sí? Con estos dos números que estaban en la tabla periódica, que son relativamente fáciles de encontrar, que lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Nosotros podíamos identificar, ¿sí? A un elemento en particular. Es más, podíamos sacar la cantidad de neutrones, protones y electrones que tenía ese elemento, ¿sí? Por eso era tan importante. Recordando que el número atómico indicaba la cantidad de protones. Si es un elemento neutro, ojo, porque ahora vamos a cambiar esa frase, ¿sí? Si es un elemento neutro, ¿sí? La cantidad de protones era igual a la de electrones, y los protones más los neutrones me daban la masa atómica, ¿sí? Perfecto. Vimos cómo podíamos reconocer a los elementos, no solo en la tabla periódica, sino en libros y demás, ¿sí? Esto que está acá, la forma de escribir esto se conoce como nucleido, se le suele decir, ¿sí? Un nucleido, donde yo veo las características que tiene el elemento respecto de su núcleo en general, ¿sí? Tengo el A y el Z, tengo el A y el Z. Recuerden que esto no está así exactamente en las tablas periódicas. En la tabla periódica tenían que buscar ustedes cómo lo repartían, pero sí lo van a encontrar con esta forma de escribir o con esta forma de escribir en todos los libros, ¿sí? Y en los ejercicios que les pidan hacer también. Siempre el número que está arriba a la izquierda es el A, y siempre el número que está abajo a la izquierda es el Z, ¿sí? Vimos la definición de isótopos, ¿sí? Que básicamente son elementos iguales que poseen diferente masa atómica, o sea, diferente número de neutrones, ¿sí? Recuerden que la identidad del elemento, o sea, quién es el elemento, lo dice la cantidad de protones, o sea que si dos elementos tienen el mismo Z, si dos elementos tienen el mismo Z, son el mismo elemento, ¿sí? Eh, pero si tienen diferente A, van a ser isótopos entre sí, ¿no? Eso estuvimos viendo también la clase pasada. Practicamos un poquitito. Hicimos este cuadro que yo les dejé de tarea, pero aparte les pasé las respuestas, ¿sí? Así que lo habrán podido arreglar. Y hoy vamos a arrancar desde acá. O sea, de acá en más es todo nuevo, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en la clase pasada terminaba en el cuadrito anterior, ¿sí? Muy bien. Tabla periódica. Vamos a volver a hablar un poquitito de la tabla periódica. Vamos a charlar un poquitito de ella porque nos tenemos que acostumbrar a usarla, ¿sí? Hay que acostumbrarse a usar la tabla periódica, ¿sí? Primero que nada, saber que cuando hablamos de tabla periódica tenemos a todos los elementos, ¿sí? A todos los elementos que son conocidos. En la tabla periódica están todos los elementos conocidos, ¿sí? Pero no están de cualquier manera. Los elementos están agrupados, ¿sí? Agrupados según sus propiedades químicas, sobre todo, según sus propiedades químicas, ¿sí? Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Elementos que están en cierto lugar tienen similares propiedades químicas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son esos ciertos lugares. La tabla periódica, si ustedes le prestan atención, ¿sí? Tiene grupos, se llaman grupos a las columnas, en realidad tiene columnas, ¿sí? Tiene columnas a las que nosotros vamos a llamar grupos, ¿sí? Y tiene filas, ¿sí? Tiene grupos, a lo que nosotros, ven acá, estos que están acá, las columnas las vamos a llamar grupos, ¿sí?
y tiene filas a las que vamos a llamar períodos. O sea que la tabla periódica está organizada en grupos y períodos. ¿Sí? Grupos y períodos. Los elementos que están en el mismo grupo, los elementos que están en el mismo grupo, todos los que están así en el mismo grupo, así, acá, 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 así, todos los que están en el mismo grupo, poseen características químicas similares. ¿Sí? Poseen características químicas similares. O sea, tienen una reactividad similar. Y eso tiene que ver con la disposición de sus electrones, cosa que vamos a ver cuando veamos configuración electrónica. ¿Sí? Tiene que ver con la disposición de los electrones, cosa que veremos cuando veamos configuración electrónica. ¿Sí? Eso para que lo tengan clarito y para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Están ahí o no? ¿O estoy hablando solo? Sí, estamos. Sí, estamos. No me No, gusta hablar no puedo solo, prender ¿eh? la cámara. Yo no puedo prender la cámara. No, no sé por qué. No sé qué pasa. Bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno. Constanza, estás en blanco y negro. Pues yo tengo mal el brillo, no sé. Me gusta saber que están cuando prendo las cámaras porque no me siento solo. Cuando prenden las cámaras. Si no me siento solo. Si no siento que le estoy hablando a Goku. Ya les mostré que tengo a Goku acá, ¿no? Tengo acá siempre mirándome y que doy las clases. Para no meter la pata. Ya está. Me está controlando. Bueno, sigo. Entonces, estos grupos y estos periodos, ¿sí? Estos grupos y estos periodos, es la forma que tengo de organizar la tabla. Aparte, después vamos a ver mejor cuando veamos tabla periódica, ¿sí? Si ustedes ven, tiene una forma bastante particular. Fíjense que estas dos columnas son más altas, que estas dos columnas, que estas 10 columnas, perdón, son más petizas, ¿sí? Y que estas 6 columnas son un poco más altas. Ni hablar que esto que está acá abajo, que está medio cortado, que es medio raro, ¿sí? Que también está fuera de la tabla. Esos que ustedes ven ahí, que tiene cada un lugar, se llaman bloques. ¿Sí? La tabla periódica, aparte de tener grupos periodos, tiene bloques. Esos bloques son sumamente importantes para reconocer a cierto grupo de elementos. No es lo mismo estar en el bloque S, esto se llama bloque S, que está en el bloque D, que está en el bloque P, que está en el bloque F. Cada bloque tiene una característica determinada. Igual, insisto, ya lo veremos un poquito mejor. ¿Sí? Lo que a mí me importa ahora es que ustedes entiendan lo siguiente. Miren, yo le voy a poner nombre y ustedes estos nombres que les voy a poner lo tienen que tener bien clarito. Estos dos que están acá, más estos que están acá, o sea, todo lo que recuadré en rojo, ¿sí? Esas columnas, ¿sí? Esas columnas tienen un nombre en general y se los conoce como elementos representativos. Elementos representativos. Los que están en rojo, ¿sí? Lo que yo puse acá en rojo, o sea, sería estos que están acá y estos que están acá. Todos esos bloques altos, ¿sí? Se conocen como elementos representativos, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver en tabla periódica después, pero no se preocupen, yo lo voy a explicar ahora más o menos porque quiero que aprendan a usar la tabla. Los que están acá abajo, ¿sí? Se llaman metales de transición. Le estoy usando los nombres porque los tienen que conocer los nombres, ¿sí? Metales de transición. Se llaman metales de transición, ¿sí? Metales de transición. Y los que están acá abajo, ¿sí? Todos estos que están acá, se llaman metales de transición interna. Metales de transición interna. Después veremos que hay subdivisiones, ¿sí? Y justamente es muy importante que entiendan que existen estas divisiones o estos tipos diferentes de átomos. A nosotros nos van a importar, en principio y por ahora, con los que más vamos a trabajar son con los representativos. ¿Sí? Son con los elementos representativos. Siempre vamos a empezar a trabajar con elementos representativos. ¿Sí? Eso es importante. Eso es importante. Por si alguno no completó la asistencia todavía, les paso la asistencia.
Así que lo que tienen que tener en cuenta entonces, en resumen de tabla periódica, en resumen de esto que estuvimos viendo, es lo siguiente, ¿sí? La tabla periódica, ¿sí?, está dividida en grupos y periodos, ¿sí? Los elementos que están en el mismo grupo presentan características químicas similares, ¿sí? Y se las conoce como familias. Recuerden que grupos son las columnas. Las columnas, ¿sí? Y los periodos son las filas. Después vamos a ver por qué es importante entender que un elemento está en el mismo periodo que otro, ¿sí? Pero simplemente utilicé esta parte de la clase para que ustedes aprendan a utilizar o aprendan a mirar, a tener en cuenta lo que es la tabla periódica. Para nosotros la tabla periódica es muy importante, ¿sí? Un 20% o un 15% de los ejercicios que van a tener que hacer en los exámenes de la facultad van a estar relacionados con hacer ejercicios de mirar la tabla periódica, así que se tienen que hacer amigos de la tabla periódica y tienen que tener tabla periódica. No pueden no tener tabla periódica. Eso es importante. No sirven las tablas periódicas del celular. Mati, pero vos sos viejo, por eso no querés que usemos la tabla periódica del celular. No, yo sí soy viejo, ¿sí? Pero aparte la tabla periódica del celular no sirve, ¿sí? O sea, las dos cosas. ¿Queda claro? Eso ténganlo presente, ¿sí? No es una cuestión solamente de mi edad, también es una cuestión de que no les va a servir para nada. Porque aparte, si tienen que hacer un examen presencial, no les van a dejar llevar la tabla periódica del celular. Tienen que llevar tabla periódica de papel, ¿sí? Muy bien. Perfecto, perfecto. Yo esto le voy a sacar una captura, ¿sí? Y la voy a pasar, esta filmina está bueno si lo quieren copiar después, les voy a pasar la captura, la pueden copiar tranquilo, pero esta la voy a pasar, no les voy a dejar copiar, si no, no se pongan mal, pero si no van a tardar un montón porque es un poco engorroso dibujar la tabla, ¿sí? Si quieren pueden sacarle, si están ansiosos, le pueden sacar ustedes una captura, no hay ningún problema, Shift, saben cómo son las capturas, ¿no? Es Shift, eh, ventanita de Windows, S, aprendan las tres a la misma vez y le sacan la captura de la pantalla, lo que ustedes quieran. Eso es bastante útil, ¿sí? Hay que volver. Voy a borrar y no volver. Bueno. Y ahora vamos a empezar a meternos un poquitito, ¿sí? Nosotros ya estuvimos viendo qué es el átomo, ¿sí? Pero una de las cosas que tenemos que saber es que lo que nosotros conocemos como átomo, ¿sí?, es algo actual. No siempre se conoció de esa forma, ¿sí? O sea, hace muchos, muchos años, fíjense que ahí dice John Dalton 1808, ¿sí? John Dalton 1808, o sea, estamos hablando de más de 2 siglos, ¿sí? Se conocía, ¿sí?, al átomo con ciertas características, ¿sí? Con ciertas características, que tenía ciertas características. Nuestra teoría actual es lo que se conoce como el modelo cuántico o modelo de Schrödinger, ¿sí? Donde especifica, por ejemplo, define lo que es un orbital, ¿sí? Nos da a nosotros lo que es un orbital, nos dice lo que es un orbital, ¿sí? Esos tipos de definiciones, acá hay un error con la, acá dice 1013, esto es 1913, para que no sé, esto es 1913. Ese modelo, ¿sí?, ese modelo de Schrödinger es el que con el que nosotros trabajamos actualmente, ¿sí? Pero es particularmente importante entender, ¿sí?, no solamente porque es entretenido y es divertido, parece un cuento, sino que aparte porque se los van a tomar, que hay distintos tipos de modelos que fueron evolucionando. O sea, desde que el hombre es hombre, ¿sí?, y se empezó a entender a la ciencia, se fue estudiando y se fue entendiendo que, para que tengan una idea, la palabra átomo quiere decir, es algo así como indivisible, como que no lo puedo achicar más. O sea, se cree que el átomo es la partícula más pequeña que existe y que no se puede dividir más. Eso ya lo habíamos dicho, eso se creía. Después nos dimos cuenta que estaban los protones, los neutrones, los electrones, ¿sí? Un montón de cosas. Bueno. Entonces, nosotros al átomo lo conocemos, ¿sí? Acá lo definimos al principio de la clase pasada, ¿sí? Definimos al átomo, ¿sí?, y dijimos que es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad a través de cambios físicos y químicos. Desde que se empezó a estudiar la materia hace muchos, muchos años, desde Euráclito, creo que son los primeros eh, textos que se encuentran al respecto, ¿sí? Demócrito, perdón, no Euráclito. Demócrito, ¿sí?
se sabe que el átomo es esa mínima partícula indivisible, o sea que yo no lo puedo achicar más que eso, o sea, yo puedo achicar algo hasta un punto determinado. Lo que se fue generando a medida que fue pasando el tiempo es que se fueron descubriendo cosas. Por ejemplo, les doy un par de ejemplitos. Dalton decía que, ¿sí? Dalton decía que el átomo era una partícula indivisible, pero solamente él sabía eso, con mayor cantidad de características. Hay una teoría que se llama teoría atómica de Dalton. Teoría atómica de Dalton explica todo lo que dice Dalton, de lo que es un átomo. Thomson decía que lo que decía Dalton estaba bien, pero agregaba que el átomo tenía cargas positivas y negativas incrustadas, ¿sí? Básicamente en la esfera, como que estaban pegadas en la esfera, ¿sí? Thomson decía, después de hacer cierta cantidad de experimentos, que era como si fuera un pie, ¿sí? Un pie de nueces o un pie de frutas, dependiendo del libro que ustedes lean, es lo que decía. Y lo que nos explicaba Thomson es que tenía el átomo era positivo, todo positivo, y tenía incrustadas cargas negativas. ¿Sí? Después, ¿sí? En 1909, Rutherford dijo que lo que decía Thomson estaba bien, salvo que las cargas positivas no estaban en todo el átomo, sino que estaban todas juntas en el medio, ¿sí? Todas juntas en el medio, ¿eh? En lo que él denominó núcleo, ¿sí? Y que los electrones andaban por afuera. No sabía bien cómo, ¿sí? Pero no estaban, o sea, estaban muy separados entre sí los electrones, no así las cargas positivas que estaban todas juntas. Igual, no todos sabían lo que era, en ese momento ya se sabía lo que era un electrón, pero no se entendía bien el concepto de núcleo, ¿sí? Después, en 1913, no en 1013, ¿sí? Bohr dice que lo del núcleo estaba bien, ¿sí? Lo del núcleo estaba bien, pero los electrones se encontraban en distintos niveles de energía, como si fueran órbitas planetarias, ¿sí? Que estaban girando alrededor del núcleo, ¿sí? Y finalmente, Schrödinger, su modelo está actualizado, no es último, hay una teoría todavía más avanzada de Schrödinger, pero la teoría actual se basa en eso, así que por eso se sigue diciendo modelo de Schrödinger, ¿sí? Lo que él decía es que los electrones se mueven tan rápido, pero tan rápido, ¿sí? Vayan haciendo estos dibujos mientras tanto. Los electrones se movían tan rápido, ¿sí? Que no se podía determinar en qué lugar estaban. Y su masa era tan pequeña, mejor dicho, dijo que se movían tan rápido y su masa era tan pequeña, que no podíamos determinar dónde estaban. Entonces genera, no es Schrödinger, sino Heisenberg, genera lo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Schrödinger se agarra al principio de incertidumbre de Heisenberg y de todo lo que viene atrás y establece el nuevo modelo, que es el modelo electrónico de las nubes electrónicas de Schrödinger, o modelo cuántico o modelo actual, ¿sí? Que lo que dice básicamente es que los electrones se encuentran en orbitales, que son zonas del espacio donde la probabilidad de encontrarlos es muy alta, pero yo no puedo asegurar dónde está un electrón. Esto es a grandes rasgos lo que ustedes ven escrito en este dibujito, a grandes rasgos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Hay una flecha azul que dice, realizar una línea del tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos. Lo que ustedes ven acá son 5 modelos atómicos, que son muy importantes, ¿sí? Son los 5 modelos atómicos que ustedes van a estudiar y que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Pero para poder avanzar de uno a otro, se generaron diferentes tipos de experimentos. Por ejemplo, para que Thomson se dé cuenta que existen las cargas positivas y las cargas negativas, se tuvieron que hacer cierto grupo de experimentos para poder determinar que las cosas eran positivas y negativas. Dalton no sabía que había partes negativas y positivas. Dalton estaba seguro que era neutro. No sabía si era, lo cual es cierto, era neutro, pero no sabe por qué es neutro. Bueno, es neutro porque hay una cantidad de cargas positivas igual a una cantidad de cargas negativas. Por eso es neutro, ¿sí? Para que Rutherford se dé cuenta que las cargas positivas no estaban en todo el átomo, sino que estaban todas en el núcleo, tuvo que hacer cierto tipo de experimentos, ¿sí? Y por eso se dio cuenta. ¿Me siguen más o menos o no? ¿Lo que estoy diciendo? Cierto grupo de experimentos. Muy bien. Para que Bohr se dé cuenta que los electrones no estaban todos mezclados, sino que estaban en distintos niveles de energía, ¿sí? Tuvo que hacer cierto tipo de experimentos. O sea, para pasar de un lado al otro,
hubo cierto tipo de experimentos y de descubrimientos, por favor apaguen ese micrófono, para poder, ¿sí? Para poder determinar, ¿sí? Para poder determinar cuáles son las características del átomo. Las características del átomo. Hoy por hoy, el átomo para nosotros tiene ciertas características. Bueno, esas características que tiene para nosotros viene de la mano de todo lo que se estuvo viendo, ¿sí? Lo que vio el anterior, lo que vio el anterior, lo anterior. Eso se lo conoce como la evolución del método científico. El método científico es muy útil, sí, es muy útil. El método científico es quien nos hizo lo que somos hoy. Por favor, Toledo, ¿podés apagar el micrófono? Ay, perdón. No hay problema. El método científico es lo que lo que permite, ¿sí? Lo que permite que se pueda evolucionar en la ciencia, no tener que estudiar todo lo mismo siempre, ¿sí? Yo si me pongo a estudiar cosas del átomo hoy, no me pongo a estudiar y a demostrar lo que dijo John Dalton. Eso ya está demostrado. Yo ya me pongo a trabajar directamente desde lo que dijo Schrödinger, desde lo que es un orbital, ¿se entiende? El método científico, ¿sí? Ustedes cuando vean pensamiento científico, que lo van a ver, metodología de la investigación, van a ver con nosotros y después van a ver en la facultad, van a ver lo importante que es, ¿sí? Porque es una herramienta fundamental. Se lo conoce como comprobación entre pares, o para que se den una idea más o menos, yo hago investigaciones, investigo algo en particular, ¿sí? Hay ciertos pasos, ya veremos cuáles son los pasos, lo vamos a ver en física, ¿sí? Pero básicamente lo que yo hago es, me pongo a investigar algo, ¿sí? Hago cierto tipo de análisis, y yo digo que pasa tal cosa, ¿sí? Entonces lo expongo en una revista de publicación científica o lo que sea. Obviamente que tiene que ser serio. El resto de la comunidad científica investiga a ver si lo que yo dije está bien. ¿Se entiende? Toda la comunidad científica. Si lo que yo digo está bien, entonces eso se lo considera correcto, ¿sí? Pero se lo considera correcto a revisión. O sea, a medida que aumenta la tecnología y que la ciencia va avanzando, yo puedo demostrar que eso le faltan cosas. Como pasó acá. Dalton dijo algo que se lo consideró correcto, fíjense, casi 100 años. ¿Sí? Casi 100 años. Después, Thomson dijo algo que se lo consideró correcto más o menos durante 5 años. Después vino Rutherford y dijo algo que se lo consideró correcto 4 años. Después vino Schrödinger, algo que se lo consideró correcto mucho más tiempo. ¿Sí? Y eso va a pasar, eso pasa siempre. ¿Sí? Eso se llama conocimiento científico. Y así es como evoluciona la ciencia. ¿Sí? Y es sumamente interesante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy por hoy, podemos tener la tecnología que tenemos porque cada nueva generación no tiene que empezar a estudiar desde cero. ¿Sí? Ya hay cosas que están inventadas hoy y que funcionan y las puedo agarrar así como funcionan. ¿Me entienden más o menos cómo funciona esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. primer tarea que van a hacer con el grupo. Primer tarea que van a hacer con el grupo. Yo igual les voy a mandar el material. Ojo, no se preocupen, les voy a mandar el material. ¿Sí? Dice, realizar una línea del tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos. Esa es la primera tarea. ¿Sí? Así que ponen trabajo grupal 1, y ponen eso, realizar una línea del tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos. ¿Qué tiene que tener sí o sí la línea del tiempo? Que no puede faltar, no puede faltar, ¿sí? No puede faltar. La explicación de cada uno de los modelos atómicos que ustedes ven acá, del de Dalton, del de Thomson, del de Rutherford, del de Bohr, del de Schrödinger. Eso no puede faltar, tiene que estar sí o sí. ¿Qué no puede faltar? Los experimentos que dieron lugar a esos modelos atómicos. Tienen que estar sí o sí. ¿Sí? Fíjense. Por ejemplo, me había olvidado que el no puede faltar lo tenía escrito. Por ejemplo, ustedes pueden partir de Dalton, pueden partir de antes, Demócrito, como les dije hoy, está Demócrito, y después de Demócrito hasta Dalton no hay nada, ¿sí? O hay muy poco, o no se conoce mucho, se llaman años oscuros de la ciencia. ¿Sí? Tiene que ver con que, no sé si habrán escuchado, pero se perseguían a los científicos como criminales en cierta época. Eso no sé si lo escucharon, se los cuento yo. Porque iban en contra del modelo que se utilizaba en ese momento, que era el modelo celestial, creo que se dice, que era el que tenía que ver. No, no es celestial, estoy diciendo una pelotuda. Que tiene que ver con la creencia completa en las religiones, solamente en eso, sin tener en cuenta a la ciencia.
No puede faltar eso, ¿sí? Los modelos atómicos. No puede faltar cuándo y quién descubrió el electrón, cuándo y quién descubrieron el neutrón y cuándo y quién descubrieron el protón. ¿Sí? Ojo con eso. Ya les doy una pista, el neutrón fue el último en ser descubierto. ¿Sí? Y no pueden faltar los experimentos que permitieron comprender el modelo actual. El actual no puede faltar ninguno. De ninguno puede faltar. Pero el actual tienen que ser bastante cuidadosos. ¿Por qué? Porque ustedes son medio vagos y es el que más difíciles son los experimentos. ¿Sí? Hay un montón de científicos metidos en el medio. Habla de niveles de energía, habla de ondas, habla de Schrödinger, habla de un montón de cosas. ¿Sí? Eso no puede faltar. Nada de eso puede faltar. ¿Sí? En esta línea del tiempo que yo les estoy pidiendo. Eso es el ejercicio 1 de la tarea que van a tener que hacer en grupo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no puede faltar de la tarea que van a hacer en grupo? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Sí? Van a hacer un cuadro. Van a hacer un cuadro. ¿Sí? En el ejercicio 2 van a hacer un cuadro. Esto se llama cuadro de doble entrada. ¿Sí? Van a hacer un cuadro de doble entrada. Donde van a poner al científico, fulano, mengano, sultano, etcétera, etcétera, ¿sí? El científico, ¿sí? ¿En qué año hizo el aporte al modelo atómico y a qué modelo atómico? Obviamente. ¿Con qué experimento lo hizo? Y que me hagan un dibujito del experimento. No del modelo, del experimento. ¿Sí? Que hagan un dibujito del experimento. Se van a sorprender la cantidad de material que hay de esto. ¿Sí? Que me hagan un dibujito del experimento. ¿Vamos? Esto para cada uno. Por ejemplo, eh, Thomson, ¿sí? Thomson. El experimento de los rayos catódicos, ¿sí? Ponen acá, experimento de los rayos catódicos, hacen acá un dibujito. ¿Qué es lo que aportó el experimento de los rayos catódicos? ¿Sí? Rutherford. Experimento de la lámina de hierro, ¿sí? ¿En qué año fue? ¿Qué aporte generó el experimento de la lámina de hierro? Por ejemplo, es el que ayuda a descubrir el núcleo, ¿sí? ¿Cómo es el experimento? ¿Sí? Y hacer un dibujito al respecto. ¿Estamos? Este es una tarea bastante difícil, no es fácil. Es una tarea no difícil, es una tarea bastante larga, les va a llevar varios días, por eso vamos a hacer grupos, ¿sí? Para que lo puedan hacer ya varios. ¿Sí? Lo puedan hacer ya varios. Sería el punto 1, entonces, realizar la línea del tiempo, y el punto 2, armar este cuadrito. ¿Sí? ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Sí. Sí. Muy bien. Sí, queda claro. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿usted ya hizo los grupos? No, todavía no. Ah, bueno. Pensé que no llegué. No, todavía no. Lo voy a hacer al Bueno, final de la gracias. clase. Bueno. A ver. Así que, se entrega el 22 del 7 del 2022. Me estoy dando 2 semanas. ¿Sí? Se entrega el 22 del 7 del 2022. ¿Se entregaría un día antes del parcial? Para un cachito. Se entrega el 22 del 7 del 2022. Se entrega un día antes del parcial. ¿Sí? Muy bien. Por correo. ¿Sí? Por correo. Academia Roshi Ciencias @ ya lo entrega, ya usaron este correo, ¿sí? gmail.com. ¿Sí? Lo entregan por correo a academiarosiciencias@hotmail.com. ¿Sí? Pero vamos a hacer una cosa. En un PowerPoint.
¿sí? La tabla y la tabla y la línea del tiempo en un PowerPoint, ¿sí? Las dos cosas. ¿Vamos? Las dos cosas. Que lo pueden pasar a PDF. Ustedes no sé si saben, pero el PowerPoint, una vez que lo arman, pueden poner guardar como, ¿sí? Y lo guarda como PDF, el PowerPoint. No sé si alguna vez lo hicieron, yo se los cuento, ahora se los voy a mostrar, ¿sí? En un PowerPoint en PDF, ¿sí? Porque es más livianito, es más fácil para subir y para cargar y demás. Pero ¿por qué tiene que estar en PowerPoint? ¿Por qué tiene que estar el PowerPoint? Porque el 23/7, 3 grupos que yo voy a elegir al azar van a exponer un examen oral. ¿Sí? 4 grupos vamos a poner. Van a exponer un examen oral. ¿Sí? A ver, escúchenme una cosa. La tabla y la línea del tiempo en un PowerPoint en PDF. ¿Sí? Obviamente que mientras lo están haciendo me lo pueden preguntar. No hay ningún problema. Se entrega mediante correo electrónico academiarolliciencias@gmail.com el 22/7. Me mandan por correo, ¿sí? Me lo mandan por correo. Tiene que tener un PowerPoint armado. ¿Por qué tienen que tener un PowerPoint armado? ¿Por qué tienen que tener un PowerPoint armado? Que no tiene que tener más de 5 o 6 diapositivas, más de eso no es necesario, ¿sí? Porque el 23/7, 4 grupos van a exponer el tema, ¿sí? 4 grupos van a exponer el tema. El examen se los voy a pasar para el 30. El 23 van a exponer el tema y el 30 les voy a tomar el examen. Y si les va bien en el tema, les doy una semana más para el examen. Vamos a ver. Por ahí se los tomo la primera semana de agosto, dependiendo si veo que me están dando bola y están estudiando, para que no me digan no estudié porque tenía que hacer la línea del tiempo, ¿sí? Entonces, no hay drama. Por ahí, si les va bien el 23, ¿sí? Les paso 2 semanas más serían. La primera semana de agosto van a terminar rindiendo. Si les va bien con esto, ¿sí? Si les va bien con esto. Pero que les vaya bien. Si yo agarro, les hago pasar 4 grupos, los 4 grupos se me largan. No se me larguen a llorar, por favor, les pido. Uno, no se me larguen a llorar. Porque no me genera nada a mí. No, o sea, no es que. O sea, lo único que me da es bronca. ¿Sí? No me ablando cuando veo gente llorando. Eso no sé por qué no me ablando. No me ablando. Eso primero. Segundo, escúchenme lo que les voy a decir. No me vengan con ese día no tengo internet, no me importa nada, ¿eh? Ese día todos tienen que tener internet. El que no tiene internet prende el teléfono y me hace con el plan de datos. Ese día no existe el no tengo internet. ¿Escucharon lo que dije o no? ¿Sí? No me jodan. Estoy enfermo o enferma, no me importa. Se conectan igual y ponen la cara enfermos o enfermas. No me importa. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Tengo que viajar, no me importa. Con el celular en el auto, no me calienta nada. ¿Sí? Ese día, sí o sí tiene que estar el grupo completo. Sí o sí tiene que estar el grupo completo. Les digo por qué. Yo voy a sortear los grupos. Acá tengo los números, los voy a sortear. ¿Sí? Si yo saco el número y uno del grupo no está, ese grupo está desaprobado. Chau. ¿Sí? Así que tienen un montón de tiempo para ponerse de acuerdo con sus compañeros y con sus compañeras, ¿sí? Para que no falte nadie. Solamente vale si el día anterior me avisan, fulano de tal murió, por ejemplo. No sé. Fulano de tal murió, no puede estar en la elección. Bueno, si murió no pasa nada, ¿sí? Está bien. Les bajo 2 puntos nomás. No, mentira. Ojalá que nadie muera. Solamente va a funcionar, ¿sí? Si me avisan con tiempo, no porque justo ese día se asustó. Todos nos asustamos, chicos, chicas, cuando rendimos exámenes. A todos nos da miedo. Yo hace poco rendí un examen
escuchen, una materia llamada Química de los Alimentos, y estaba nervioso como si hubiera sido mi primer examen, justamente. A todos nos da miedo rendir exámenes, pero ustedes, ¿qué tienen que aprender a hacer en este último año antes de empezar a la facultad? Tienen que practicar, tienen que aprender, tienen que darse cuenta que los exámenes, aunque a ustedes les den miedo, los tienen que rendir igual, ¿sí? Porque si ustedes no rinden exámenes, ¿sí? Y no practican, nunca en la facultad se van a dar cuenta si saben o no saben, ¿sí? Más allá de que ustedes sepan un montón, ¿sí? Que puede pasar, y que se pongan muy nerviosos o muy nerviosas cuando rinden, y ustedes creen que no estén dando su máximo potencial, hoy por hoy la única forma que se tiene de calificar a las personas es con exámenes. Entonces, se tienen que acostumbrar a rendir exámenes. Y yo los voy a acostumbrar. Vamos a rendir un examen oral, ¿sí? Oral el día 23 del 7, y después vamos a rendir un examen escrito, que ya se los dije que se los iba a tomar, que iba a ser el 23, ¿sí? Bueno, el 23 va a ser el oral, les estoy dando 2 semanas para que preparen un solo tema le estoy pidiendo, solamente lo de historia del átomo. ¿Queda claro? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Cuántos son los grupos? Ahora los voy a armar, pero los grupos voy a intentar que sean de entre 6 y 8. ¿Sí? Por ahí me da 10, pero entre 6 y 8. Porque van a ser 10 grupos son. Así que sí, van a quedar entre 6 y 8 cada grupo, más o menos. ¿Sí? Y hoy ustedes se van a conocer con sus compañeros, se van a anotar el número de grupo, ¿sí? Ahora en un ratito lo hago. Tengo que seguir con la clase, en un ratito lo hago eso. Se anotan bien el número de grupo y después me van a pasar quiénes son los que están en cada grupo con su número, ¿sí? Pero por favor, concéntrense con eso, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Van a ser 10 grupos y voy a hacer pasar a 4, o sea que las probabilidades de que le toque pasar son muy grandes, ¿sí? Son muy grandes. Así que ténganlo en cuenta eso. Esta es la respuesta de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y ahora vamos a avanzar un poquitito más, ¿sí? Muy bien. A ver. Nosotros, la clase pasada, básicamente lo que empezamos a hacer es hablar de lo que se conoce como átomos, ¿sí? Empezamos a hablar de los átomos, vimos las características de los átomos, vimos cómo reconocer cada átomo, diferenciarlos entre ellos, calcular el número de protones, de neutrones, de electrones, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora son los distintos tipos de sustancias que no necesariamente van a estar formadas por un solo átomo, ¿sí? Hay sustancias que pueden estar formadas por un solo átomo y otras que no, ¿eh? Por ejemplo, podemos tener distintos tipos de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, distintos tipos de moléculas. Cuando nosotros tenemos más de dos átomos, cuando nosotros tenemos más de dos átomos que se encuentran unidos entre sí, cuando tenemos más de dos átomos que se encuentran unidos entre sí, mediante cierto tipo de interacciones, fuerzas químicas, ya vamos a ver, particularmente para que se forme una molécula, el tipo de enlace se tiene que llamar enlace covalente, ya lo vamos a ver, es el próximo tema, obviamente. Pero para que nosotros podamos reconocer a los distintos tipos de moléculas, tenemos que saber que para que exista una molécula, tengo que tener dos o más átomos unidos entre sí, ¿sí? Los átomos que están unidos entre sí no necesariamente tienen que ser diferentes, como pasa acá en el agua. Miren. Puedo tener dos o más átomos iguales. Por ejemplo, acá en el hidrógeno tengo dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Que están unidos entre sí. Esto que está acá no es un átomo de hidrógeno. Esto que está acá es una molécula de hidrógeno. Es una molécula de hidrógeno. Esto es una molécula de agua, esto es una molécula de amoníaco, esto es una molécula de metano, ¿sí? ¿Por qué? Porque están formados por dos o más átomos. Todas son moléculas, ¿sí? Pregunto algo. ¿El hidrógeno es una sustancia simple o una sustancia compuesta? Simple. ¿Por qué? Porque es un mismo elemento. Porque está unido por el mismo elemento. ¿Ven? Sustancia simple. ¿Y el agua es una sustancia simple o una sustancia compuesta? Compuesta. Compuesta. Muy bien.
¿El agua y el hidrógeno son sustancias puras o no? Sí. Sí, son sustancias puras. Una es simple y la otra es compuesta, pero las dos son sustancias puras. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Las moléculas, al igual que los átomos, son eléctricamente neutras. O sea, no tienen carga. Las moléculas no tienen carga. ¿Sí? Bien. Lo que ustedes ven acá son las distintas formas en que ustedes pueden ver en libros, apuntes o textos, ¿sí? En general, a los distintos tipos de compuestos. Esto se llama fórmula molecular. La fórmula molecular, lo que ustedes van a ver es cada elemento, ¿sí? El elemento, ven, acá está el elemento, o los elementos que forman parte de la molécula en este caso, y van a tener un número chiquitito que está ahí, que se llama atomicidad, que me va a decir cuántas veces se repite ese elemento en la molécula o en la sustancia. ¿Sí? Esto se llama fórmula molecular. ¿Sí? Aprendan a leer la fórmula molecular. Pregunto, en esta fórmula molecular que está acá del amoníaco, ¿cuántos nitrógenos hay? 1. 3. Nitrógenos, ¿cuántos hay? 1. Uno. 1. Hay Uno. uno. Y hay Hidrógeno hay 3. 3 hidrógenos. 3 hidrógenos, muy bien. ¿Sí? En este metano, ¿cuántos carbonos hay? 1. ¿Y cuántos hidrógenos? 4. 4. El número chiquitito que está al lado del elemento Indica determina la cuántos. cantidad, muy bien, indica la cantidad de veces que tengo ese elemento en la molécula. ¿Sí? Fíjense. Esto que está acá se llama fórmula estructural desarrollada. Fórmula estructural desarrollada, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos química orgánica, ¿sí? Donde no solamente me muestra qué elementos tengo, sino que aparte me muestra mediante qué tipo de enlace están unidos. Esto se llama enlace covalente simple, enlace covalente simple. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se lee eso. Entonces, esta que está acá es la fórmula estructural. Estas dos son las dos que más vamos a usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos que están acá abajo son divinas. Vamos a usar modelos de esferas. Yo tengo acá los modelitos. ¿Sí? Los vamos a usar cuando... Acá los tengo. Todos los cositos de colores. Lo vamos a usar cuando sea necesario. Pero los que más vamos a usar en principio y al principio son estos dos que están acá. ¿Sí? Copien lo que dice moléculas, las 3 flechas azules que ustedes tienen, y les pido que copien esto que está acá. Fórmula estructural, fórmula molecular, para los 4, así le ponen acá la palabra ejemplo. ¿Sí? Ponen ejemplo. Y copian esto que está acá. Esto que está acá abajo no es necesario que lo copien. ¿Sí? Ténganlo en cuenta nada más y sepan que existe, con eso está muy bien. Así como estuvimos hablando de lo que era una molécula y lo definimos, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son los iones. ¿Sí? De lo que son los iones. Lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hablamos de un ion, escuchen lo que voy a decir. Es un átomo o un conjunto de átomos, es un átomo o un conjunto de átomos, átomo o conjunto de átomos, ¿sí? Que tienen carga positiva o negativa. Positiva o negativa. Si la carga es positiva, ¿sí? Es porque el elemento, el conjunto de elementos o el elemento o el conjunto de elementos tiene electrones de menos. Tiene menos electrones de los que debería tener, si la carga es positiva. ¿Sí? Si la carga es positiva, se denomina catión. ¿Sí? Si la carga es positiva, se denomina catión. ¿Sí? Si la carga es negativa, es porque el elemento o el conjunto de elementos, ¿sí? Tienen electrones de más. ¿Sí? Tiene más electrones de los que debería tener, entre comillas. ¿Sí? Tiene más electrones respecto de la cantidad de protones. ¿Sí? Tiene menos electrones respecto de la cantidad de protones. A eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Entonces, si es un catión, tiene menos electrones que protones. Y si es un anión, tiene más electrones que protones. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Muy bien.
Fíjense. Acá tengo dos ejemplos. ¿Sí? Esperen que agarro el marcador. Fíjense, dice, la pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un catión. Un ion con carga neta positiva, que es lo que les contaba recién. Un ion con carga neta positiva. ¿Sí? El átomo de sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Esto si van a la tabla periódica. Está, Z igual a 11, o sea que tiene 11 protones y 11 electrones. Eso es el átomo de sodio. ¿Sí? Ahora, el ion sodio, ¿sí? Ion sodio, tiene 11 protones y 10 electrones. Porque pierde un electrón. ¿Sí? O sea que se va a convertir en un catión. ¿Sí? Les pregunto algo. ¿Los cationes, ¿sí?, tienen carga positiva o negativa? Positiva. 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 Esperen que quiero el tamaño de la letra. Entonces, el catión sodio va a ser sodio, tal cual nosotros lo conocemos, con una carga positiva, una sola. ¿Por qué se pone una sola carga positiva? Porque ¿cuántos electrones perdió? Uno. Uno. Si tiene una sola carga positiva es porque perdió un electrón. Fíjense, acá está el sodio. ¿Sí? Este que está acá sería el ion sodio. ¿Sí? Acá está el sodio. ¿Sí? El sodio pierde un electrón. ¿Sí? ¿Qué me termina quedando? Fíjense, acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 electrones. ¿Y acá cuántos tiene? Perdió uno. ¿Ven que dice menos 1? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 electrones. Perdió uno. Como tengo 10 electrones y 11 protones, paso a tener una carga positiva. Este que está acá es el catión sodio. ¿Sí? Catión sodio. Muy bien. Vamos a... Dice, un anión es una carga neta negativa, es negativa, perdón, debido al incremento del número de electrones. O sea, tengo más electrones. Fíjense, acá tengo el cloro, que tiene 17 electrones y 17 protones. ¿Ven? El cloro tiene 17 electrones y 17 protones. 17 electrones y 17 protones. ¿Sí? Si yo gano un electrón, paso a tener 18 electrones. ¿Ven? Acá dice más un electrón. Gano un electrón, tengo 18 electrones. Entonces, ¿cómo voy a escribir al cloro? Voy a escribir cloro. ¿Sí? ¿Y cuántas negativas le voy a poner? ¿Cuántas cargas negativas le voy a poner? Una. Una, porque tiene un electrón de más. Si tuviera 2 electrones de más, le pongo 2 cargas negativas. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos, chicos, chicas, cómo se arma un anión o un catión? Sí. Bueno, yo sé que les va a llevar un poquitito. Copien todo lo que está en el pizarrón. Esto es muy importante. Entonces, si yo a ustedes, mientras terminan de copiar, les pregunto, les digo que yo tengo el hierro con 3 cargas positivas. Tengo al hierro con 3 cargas positivas. ¿Qué le pasó al hierro? Perdió electrones. Perdió tres ¿Cuántos? electrones. 3 Tres. electrones. Muy bien, muy bien. O sea, si el Z del hierro es 26, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene hierro 3 más? 23. 23. 23. Muy bien. Si yo tengo al flúor, ¿sí? El flúor, el Z del flúor es 9, ¿sí? Y yo les digo que el flúor ganó un electrón. ¿Cuántos electrones tiene? 10. 10. Ganó un electrón, tiene 10 electrones. El flúor con una carga negativa. ¿Cuál es el Z del flúor con una carga negativa? A ver, el Z del flúor es 9. ¿Sí? El Z del flúor es 9. Yo les digo que el flúor gana un electrón, entonces tiene 10 electrones. Les pregunto, ¿cuál es el Z del flúor con una carga negativa? 8. 10.
9. 9. ¿Por qué es 9? ¿Cambia? Porque no cambia. ¿Por qué no cambia? No sé, así dijo profe. Escúchenme. Si un elemento gana, pierde o comparte electrones, ¿sí? Sigue teniendo el mismo Z. ¿Por qué? Porque el Z es el número de ¿qué? De protones. De protones. De protones. El Z es el número de protones. Que un elemento gane, pierda, comparta electrones, o no importa cuántos, no cambia el valor del Z. El elemento sigue siendo el mismo. Les pregunto algo. Acá en el sodio, fíjense, a ver si se dan cuenta de lo que digo. Yo digo que el sodio tiene 11 protones y 10 electrones. ¿Sí? Y tiene una carga positiva. ¿Sí? Si yo para tener cargas positivas le agrego protones, ¿qué le pasa al Z? Le agrego protones, ¿qué le pasa al Z? Cambia de elemento. Cambia de elemento, deja de ser sodio, perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo gano, pierdo, comparto electrones, el Z no cambia, sigue siendo el mismo, porque no cambian la cantidad de protones. ¿Queda claro eso que acabo de decir? Sí. Chicos, eso es muy importante, pues si no van a meter la pata. ¿Sí? Si no van a meter la pata. Muy bien, amiga. Perfecto. Acá pongo de nuevo la asistencia por si uno no la completó. Muy bien. Uy. Bueno, hablando de iones, ¿sí? Hablando de iones. Les voy a mostrar algunos iones con los que nosotros nos vamos a cruzar. ¿Sí? Nosotros nos vamos a cruzar con algunos de estos iones que ustedes ven acá. Fíjense lo que les decía hoy de los grupos, los periodos y demás. Los metales, que son todos estos que están acá en celestito, los metales que son todos los que están acá en celestito, ¿sí? Solo forman cationes para nosotros, ¿sí? Solo van a formar cationes. O sea, si solo van a formar cationes, van a tener cargas como Positivas. positivas, ¿sí? Positivas. Estos que ustedes ven acá son los iones positivos, los cationes más comunes, con los que más vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense que no tienen muchas cargas positivas, ¿sí? Lo máximo que pueden llegar a tener son 4 cargas positivas que tienen el estaño y el plomo, pero la mayoría tienen 1 o 2, ¿sí? 1 o 2 es lo común, pueden tener 3, pueden tener 4, pero lo más común es 1 o 2, ¿sí? Y después acá tienen los que tienen carga negativa, estos que están acá son no metales, ¿sí? Son no metales. Entonces, carbono con 4 cargas negativas, ¿sí? Nitrógeno con 3 cargas negativas, oxígeno con 2 cargas negativas. Estos que están acá tienen electrones de más o de menos. De menos. De más. De más. Acuérdense que si la carga es negativa es porque tengo electrones de más. Y si la carga es positiva, tengo electrones de menos. La cantidad de cargas positivas que tengo es la cantidad de electrones que perdí. 4 cargas positivas, perdí 4 electrones. ¿Sí? La cantidad de cargas negativas que tengo es la cantidad de electrones que gané. 3 cargas negativas, gané 3 electrones. ¿Queda claro eso? Sí, no, más o menos. Sí, profe, queda claro. Muy bien, gracias, Enzo. El resto me avisa, por favor, ¿eh? Todos pueden preguntarme. Para festejar que quedó claro, ¿sí? Vamos a hacer este cuadrito, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer. No voy a ocupar toda la clase en que hagan esto, ¿sí? No voy a ocupar en toda la clase en que hagan esto. Lo que les voy a pedir que hagan ahora son los siguientes. Miren, quiero que hagan este radón. Quiero que hagan el fósforo con 3 cargas negativas. Quiero que hagan el cobre con 2 cargas positivas. Y que hagan el carbono con 4 cargas negativas. Hagan estos 4 nomás, ¿sí? Les doy 5 minutos. Yo los hago también ahora para que se saquen la duda. Y lo que falta lo completan para hoy. Les voy a dar un horario como hicimos la clase pasada, ¿sí? Me lo completan para hoy.
antes de que termine la clase, ¿sí? Pero hagan estos 4, así los puedo explicar. Bueno, por si hay algún despistado o despistada, voy a empezar a resolver este. ¿Sí? Radón tiene 86 protones. Como tiene 86 protones, va a tener Z igual a 86. ¿Sí? La masa atómica, según lo que dice acá, es 222, así que la es 222. ¿Sí? El número de electrones, como es un elemento neutro, va a ser 86. ¿Sí? Esto no cambia. El número de neutrones tengo que hacer 222 menos 86, me termina dando 136. 136. Así se haría el radón. ¿Sí? Fósforo, me fijo, ¿sí? Z igual a 15, número de neutrones igual a 16. Entonces, si hago, el Z es igual al número de protones, o sea, acá va a ir un 15. ¿Sí? Si hago 15 más 16 me da 31, con lo cual voy a tener el A. Y acá tengo fósforo con 3 cargas negativas. Si tiene 3 cargas negativas, quiere decir que tiene 3 electrones de más. Cuando era neutro tenía 15 electrones, por lo tanto va a tener un total de 18 electrones. ¿Sí? 18 electrones. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Neutrones, neutrones no. Cobre, ¿sí? Cobre 2 más. Tengo Z igual a 29, por lo tanto la cantidad de protones es 29. ¿Sí? Eso no cambia. Tengo A igual a 64 y la cantidad de protones es 29, o sea que hago 64 menos 29. Me da 35, que es la cantidad de neutrones. ¿Sí? Y la cantidad de electrones, como tengo 2 cargas positivas, va a ser 2 menos que el Z. Por lo tanto, voy a tener 27 electrones. ¿Sí? En el caso del carbono, veo que la A es 12, y veo que la cantidad de electrones, el carbono con 4 cargas negativas, es 10. ¿Qué quiere decir? Si tiene 4 cargas negativas, ¿tiene electrones de más o de menos? De más. De más. ¿Cuántos? 4. 4. 4. O sea que inicialmente tenía 6 electrones, o sea que inicialmente tenía 6 protones. ¿Sí? 6 protones. Y el número de neutrones hago A menos el Z y me termina quedando 6. 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Les dio así? Sí. Sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si les dio así, borro y seguimos. El resto lo hacen de tarea antes de las 11, me lo entregan. Igual no terminé todavía, pero antes de las 11 me mandan una foto como hicimos la clase pasada. ¿Sí? Perfecto. Ay. Ahí estaba la respuesta. No digan nada, no digan nada. Bueno, vamos a armar los grupos. ¿Sí? Vamos a armar los grupos. Yo ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a armar los grupos, ¿sí? De forma aleatoria, los va a armar Zoom, ¿sí? Así que no sé quién va a estar con quién, ¿sí? De los que están presentes, ¿sí? Zoom los va a mandar a una habitación, dice room, habitación, ¿sí? Que tiene un número, esa habitación, ese room. ¿Queda claro? Tiene un número. ¿Sí o no? Cada integrante del grupo se anota el número que les toca. ¿Sí? Se anota el número que les toca. Le toma los nombres a los compañeros, ¿sí? Y se pasan los celulares. ¿Queda claro? ¿Lo que estoy diciendo o no? Yo los voy a mandar a todos a un room. ¿Cómo? Sí, sí. Ustedes entran a ese room, ¿sí? Anotan el número de habitación, o el número de coso, que ese es su número de grupo, ¿sí? Y ahí lo que ustedes hacen, entonces, es pasarse los números de teléfono con sus compañeros y compañeras, ¿sí? Yo para eso les voy a dar 15 minutos. Es un montón 15 minutos. Son las 10. O sea que con eso les voy a dar tiempo. Las 10:15 son. Hasta las 10:32. ¿Sí? Para que se pasen todos los datos. ¿Queda claro eso? Sí, claro. Sí, profe. Muy bien.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienen que pongo pausa.